Oh, wow! Wow! It's so exciting! Whoa! Hey guys! Did you miss the last episode? You should really check it, huh? It's so cool. Previa de las Golden Trail World Series. En el día más caluroso de la historia de la maratón de Cegama y Corri, Kilian Jornet tomó liderato poco después de la salida para conseguir así su 9ª victoria en Cegama. En el lado femenino, Elian fue la gran sorpresa del día. Hizo una brillante carrera para ganar su primera maratón de trail. Llegamos a Chamonix. La carrera comenzó rapidísima, corriendo con unas temperaturas muy altas. David Magnini fue el ganador del maratón del Mont Blanc. Entre las mujeres, Ruth Croft tomó la cabeza en la segunda parte de la carrera para vencer en la primera carrera de la temporada. Canacey fue la tercera parada de las series. David Magnini dominó toda la carrera y llegó primero, ganando 2 pruebas del tirón. Judith Wider llegó del mundo de la orientación al trail y ganó la Dolomites Run 2019 en una locura de carrera. Echemos un ojo a cómo llega a clasificación a Sierre-Zinal. El líder de las Golden sigue siendo Bart y Stian es segundo. Después de Italia, ambos consiguieron mantener los mismos puestos en lo más alto de la tabla. Davide, después de su victoria, subió al tercer puesto, seguido muy de cerca por Nadir, con tan solo 24 puntos de diferencia. Thibaut Baronian, al no correr en Italia, descendió de la tercera a la 5ª posición. En la clasificación femenina, Elian perdió su primer puesto a manos de Ruth Croft, convirtiéndose esta en la nueva líder de las Golden. Elian pasó a ser segunda, seguida por Amandine Ferrato. La 4ª posición fue para Lisa Desco, que subió 2 posiciones en esta carrera. La 5ª plaza está en manos de Silvia Rampazzo, que mejoró así 2 puestos. Maui! Hey, Maui! Stay here, huh? Yeah. Okay, so let's start again. Yeah. The last 15 years I has been racing a lot. It can be from 30 to 50 races a year between skimo and trail running. So then it was mostly like try to get the best result, try to win the race, but saving the maximum energy possible because it was a race the weekend after always. This year I didn't want to race too much. I wanted to train more, so that was the big difference, to stay home, train, not have a lot of troubles and prepare well. And yeah, it was, I didn't know how it would work, but it did work well. Jonathan's wide record in Sierre-Zinal, it's impressive, I would say. He was running the Olympics, and I think it's hard because you need to be a very strong uphill runner. At the same time, you need to be very quick and fast in the flat. And looking to when I have been running there, normally like we lose a lot of time in the uphill, or a few minutes in the uphill, and then in the flat, yeah, we lose a bit more. And it's especially the last part after Hotel Weishorn that we run much quicker to him. So probably if we want to be close to his time, we need to run faster uphill and faster flat. So there's a lot of work to do. The first time I came to Switzerland was in 1979, and I really believed I had gotten very lucky that I won the first time. But then I came back and I won again, and I was thinking, well, maybe it wasn't luck. And so I came back the third time, and I won it again the third time. And they said, oh, well, you know, okay, maybe he got lucky again. Nobody can, it's impossible to win it 4 consecutive times. I won 4 consecutive times. And of course, Sierre-Zinal was not Hollywood like now, you know. The competition was there, but not as deep at it as it is, especially this year, you know. El legendario Pablo Vigil fue el ganador 4 veces consecutivas de la Sierre-Zinal y uno de los pioneros del trail running. Esta carrera es la más antigua de este tipo en Europa. Podría ser algo así como la maratón de Nueva York de las carreras de montaña. Han pasado 40 años desde la primera edición, pero aún sigue vigente el espíritu de los 70. Vamos a conectar con Philip a ver qué sucede en la zona de salida. Hi guys, we're here for the 4th stop of the Golden Trail Running World Series. Guess where we are? It's Sierre-Zinal, the Fast and the Furious race. The runners are really stoked, the excitement is high, and it will become a really good race. Yeah, I'm happy to be here, to be in such a beautiful place and with such great runners, so I just want to enjoy and give my best.
¡Wow! Hoy probablemente sea la edición con más nivel de toda la historia de esta competición. Es emocionante ver a todos estos corredores juntos, a la vez, al mismo tiempo en un mismo lugar. Llegan desde diferentes especialidades de todos los rincones del mundo para competir aquí en Sierre-Zinal y para dar lo mejor de cada uno, para intentar ganar en la que es probablemente la carrera más famosa del mundo. ¡Qué momento tan atemporal! I think this year's probably the hardest year so far to be in the top position. In the start, I couldn't tell who would be like in the top 20 because it was like 50 guys to be in the top 20. It was like 10 guys to be winning the race. To have a trail race where just people are finishing just seconds after each other is extremely unique. So it's going to be exciting anyway. I wish I was watching and not racing. Well, I don't, but I wish I could watch it and run at the same time. I wish I was young enough that I could jump in there and run against Kilian and against all these guys, you know, just to say I was there also, you know. So for sure, I think the level today was to be mountain running one of the biggest race. I know 6 weeks ago I was extremely fit, so excited to take part of Sierre-Zinal and put a Hoka jersey up front. The first climb will basically start at or just around Nuke, and it will go to close to Ponchet. That will be very, very tough. Tan pronto como la carrera comienza a empinarse en Ponchet, en el kilómetro 6 te encuentras con 4 kilómetros y medio con un desnivel de 1000 metros. Kilian lo hizo en 34 minutos. Para una persona normal esto le llevaría 1 hora y media aproximadamente. The first climb I was just pushing, feeling great, and I knew the times of Jonathan Wyatt in Ponchet and in Chandolen, and I was trying to get close to that, and I was happy to be there. If you try to run too fast in the beginning, the mountain will win. La première partie dans la montée, où j'ai vu que j'étais en forme, que je rattrapais chaque fois du monde, et puis c'est là aussi où je me sens le plus à l'aise. Donc vraiment la grosse montée. Una giornata perfetta come sensazioni, una giornata perfetta come temperatura, come colore del cielo e tutto, quindi sono proprio contenta. L'élan, s'il vous plaît. Merci, bravo. Allez, bravo. Allez, super, bravo. Allez. On remonte de la première. Allez, bravo. Merci, au revoir. All right, it never gets easier. So this is the flat section, which isn't actually flat at all. You have some more runnable sections, like fast running sections, and then you have the climb up to the high point, which is at 2,400 meters. Good morning, guys. Welcome to Chandoline. Here's the aid station, and we are at kilometer 11. Here the road runners will definitely change the gear and probably come back to the mountain runners. Now everything seems really quiet, but it's gonna change really soon. So back to you, Pau. Gracias, Martina. Estamos en Chandolen, kilómetro 11. Los corredores acaban de pasar por la primera gran cima. Kilian es el líder con 2 minutos de ventaja sobre Petro Mamu. Veremos si es capaz de mantener esa ventaja. ¡Ey! Espera un momento! Es nuestra presentadora Martina quien ha cambiado de marcha y se ha puesto líder por delante de Kilian. Montmaté tiene una ventaja de 2 minutos y 43 segundos por delante de Judith y otros 3 minutos y 4 segundos por debajo del récord en Chandolen. Si sigue ampliando esa brecha, hoy podría ser una jornada épica para la historia del trail running. Here we are from Chandoline. That's the ambience is crazier than before. The runner went by so fast. Kilian was leading, Petro Mamu was second.
and Kenyan was third. For the ladies, Maud Matisse was leading and followed by another Swiss, Judith Wider, and Silvia Rampazzo was third. But the fourth, the fifth were all really close, so everything has to be defined. Let's see what will happen at the finish line. Después del Hotel Base, los corredores aún tienen 3 kilómetros por delante hasta el punto más alto del recorrido. Después hay una parte plana y luego todo es bajada hasta la meta. Veremos cómo se bate un récord. Será después de una pausa publicitaria. And after Hotel Weisshorn, crazy things start happening. You have all the top runners that could go well under 2:30 and break Jonathan West's record. Kilian consiguió una buena ventaja desde los primeros momentos de la carrera, llegando a Ponchet a 2 minutos y 6 segundos delante de Petro Mamo, que pasó segundo. Kilian mantenía esa ventaja hasta el kilómetro 11 en Chandolin. La batalla estaba para la tercera posición entre Tobo Onossi y Jean Wamsley. Maud apretaba muy fuerte desde el principio para intentar conseguir una buena ventaja con respecto a Judith al paso de ambas por Ponchet. Judith cogió una ligera ventaja por delante de Silvia durante la subida, pero la Rampazzo es una gran corredora en zonas llanas y probablemente intente alcanzar nuevamente a Judith. Tal y como podemos ver ahora mismo, nos acercamos al Hotel Weisshorn y está tan solo a 50 metros de ella. So we at Hotel Weisshorn, it's kilometer 19, and the runners will speed up here in the last big climb, and then from there it's almost just downhill towards Zinal. So it's really, really fast, and we have already got some updates from Kilian, so he's really close to the record, and it will be really exciting if you can make it or not. So it's 2:29 to beat. Sierre-Zinal es conocida como la carrera de los 5 4000. Es más o menos por aquí, después del Hotel Weisshorn, donde durante la carrera puedes disfrutar de unas vistas que te dejarán sin aliento con esos 5 picos de 4000 metros. Vamos a echarle un ojo al mapa para ver las ventajas entre los líderes durante la primera parte de la carrera. Kilian ha bajado un poco el ritmo y Petro Mamo está apretando fuerte en el tramo más llano para colocarse a tan solo 30 segundos de Kilian. Es emocionante ver a Petro utilizar todas sus capacidades para intentar reducir la ventaja con Kilian. 4 minutos detrás de Petro tenemos a Juan Carlos y tan solo 40 segundos detrás viene Jean Wamsley en cuarta posición y Theo en quinta. 27 segundos por detrás de Jean. Maud se mantiene líder de la carrera con 5 minutos y 17 segundos por delante de Silvia Rampazzo, que va con Judith. Veremos si Judith intenta hacer algún movimiento durante el descenso. Cuarta es Anaïs Sabrier y a únicamente 1 minuto viene Ruth Croft. I knew that today the major danger was Petro. His races the last weeks has been amazing, and I knew that he was the guy to beat. And I was thinking that he would climb with me, but I was happy to leave him in the uphill. And then in the flat he was very strong. Like, I started to be tired. He was coming back strong. Yeah, now it's Kilian is tired. Yeah, so I can't win. I have channel, I say. I think Kilian's going to be really, really tough to beat on the real steep technical part. And I just wanted to get to the last 3 final K that is a steep downhill before him, because I knew that if I was there before him, I was winning the race. But today, yeah, Kilian is really it's tough.
after Hotel Weisshorn, you had a small stretch of maybe 3 kilometers that were just really hard. And I think it was because you're reaching the highest point. And also, you're very tired. The race is never flat. I would say there's maybe 3 miles that might favor. Once the course starts to kind of dip downhill and it's not quite steep and dropping into Zinal, I think that's definitely where I have the biggest advantage over someone like Kilian. I don't see Kilian dropping 4:30s on that, or that's miles, so I guess like 2:45, 2:50 per K. Estamos pasando Nava, el punto más alto de la carrera, 2.400 metros. Ahora 3 kilómetros planos y después todo el descenso final hasta Zinal. Kilian tiene por delante de él el descenso y todos sabemos que él es la cabra de la montaña. ¿Podrá arañar aún unos pocos segundos durante la bajada? I was thinking backwards, like I wanted to get my best time and I wanted to try to break Jonathan Wyatt time, but I'm not someone that want to say I want to beat this time because many things can happen and it's hard to know what you will feel, but sure that in my training I was thinking that one of the goals was to try to go faster than Jonathan. Todos sabemos que si Kilian tiene algo en la cabeza dará el 200% para lograrlo. Voló literalmente hacia abajo en el descenso técnico y ahora está corriendo por debajo del récord. Cientos de fans animan a Kilian antes de su llegada a meta. Saben que de nuevo hoy está haciendo algo que pasará a la historia. Y al fin, el momento que todo el mundo estaba esperando desde hace nada más y nada menos que 15 años. Es realidad, Kilian Jornet lo ha hecho hoy. Ha batido el récord de Jonathan Wyatt por 3 minutos y 27 segundos. ¡Increíble! Ha ganado su 7ª Sierre-Zinal, fijando el récord en 2 horas, 25 minutos y 35 segundos. Petro Mamo, un ex campeón aquí en Sierre-Zinal, ha llegado segundo batiendo también el récord. Una gran marca metiendo presión a Kilian en los últimos kilómetros. Y tercero, tenemos a Jim Walmsley. Ha hecho el descenso más rápido del día y ha podido conseguir esa más que merecida tercera plaza en la más peleada Sierre-Zinal de todos los tiempos. Echemos un vistazo a los resultados de los chicos. Primero Kilian Jornet, segundo Petro Mamo, tercero Jim Walmsley, el mexicano Juan Carlos IV y Robbie Simpson, que ha terminado segundo en algunas de las últimas ediciones. Hoy, debido al enorme nivel, ha llegado en 5ª posición. J'avais envie de prendre un peu d'avance dans la montée, et puis ensuite de prendre encore un petit peu d'avance, idéalement dans la partie plate, pour pouvoir avoir une belle marge sur Judith Vider dans la descente. Et en fait, j'ai eu beaucoup d'avance sur le plat, environ 5 minutes, 6 minutes je crois. Et à la fin, je lui mets que 5 minutes, donc j'ai perdu 1 minute dans la descente, qui était moins technique, donc j'ai pu conserver quand même une belle avance. Mon Matiz pisó fuerte el acelerador desde el principio y corrió en solitario desde la salida hasta la meta, rompiendo así el récord de Ana por 5 minutos y 6 segundos. Así lo vivió, mírala, qué momento más bello. La nueva marca a batir, 2 horas 49 minutos y 20 segundos. ¡Qué pasada! Aquí tenemos a Judith, que también ha batido el anterior récord por un margen de 6 segundos. ¡Increíble! Ella llegó 2 minutos por detrás al Hotel Weisshorn, pero recortó 1 minuto y llegó en segunda posición. Silvia Rampazzo llegando en tercera plaza y haciendo mejor marca que el año pasado. ¡Ey, pero espera, porque tenemos una última batalla antes de cruzar la meta entre Anaís y Ruth! Aquí está la competición. Están peleando por la 4ª plaza. Ruth aprieta, está adelantando a Anaís. Ruth no va a dejar escapar ese puesto y llega en 4ª posición. ¡Qué gran momento de carrera hemos vivido! Es precioso poder ver a los atletas luchando entre ellos al límite. J'ai vraiment pas pensé au record pendant la course. On m'a dit, oui, tu es dans les temps de record, mais moi, j'y croyais pas.
C'est vraiment le dernier 500 mètres, quand je suis arrivée sur la route, et là j'ai regardé mon chrono, et j'ai dit, waouh, c'est bon. Maud did it's blowing mind what she did. Like, she was running so fast, and she didn't have in mind the record. She was like just wanting this victory so much coming from here, and what she did was just like incredible, the time, and you did the same. It was like crazy, the density among the women. I think what they did today, it's a race to be in the books. We're in the Sierre-Zinal Hall of Fame. We have a lot of the past winners, men and women, here, there, and everywhere. But if you noticed over here, this is the only black and white photograph here. And this is my era. Back then, the color camera was not invented, so everybody else has a color photo, but mine was in black and white. And so it was great times, you know. We need to go back to black and white. This color is boring, you know, really. So the race is over. Kylian Jornet won and broke the record. So history has been done. Petro Mamu was below record time as well. Jim Walmsley incredibly third. Maud Matisse destroyed the record by 6 minutes. Judith Wider second. She was below record time too. Incredible. Silvia Rampazzo third. So here we are. We close the fourth stage of the Golden Trail Series, and we'll see you in the fifth one in less than 2 weeks in Pikes Peak, America. Vamos a echar un vistazo a la tabla después de la carrera de Sierre-Zinal. En categoría masculina, David le arrebata el liderato a Bart. Estienne no ha corrido en Sierre-Zinal, por lo que también pierde un puesto y baja a la tercera plaza. Kylian, tras su victoria de hoy, vuelve a los puestos de cabeza, colocándose en la cuarta plaza, seguido muy de cerca por Thibaut, con tan solo 16 puntos de diferencia. Después de esta carrera ya son muchos los corredores que han participado en 3 pruebas y algunos de ellos ya podrían tener puntos suficientes para estar en la final de Nepal. A partir de ahora, las carreras que quedan deben servirles para mejorar su puntuación y asegurarse esa plaza entre los 10 primeros. En la categoría femenina, Ruth Croft mantiene su liderato de forma consistente después de su cuarta plaza. Eliane desciende al quinto puesto y Silvia Rampazzo se aupa a la segunda posición. Elisa Desco asciende un puesto hasta el tercero y Judith Wider escala puestos en el escalafón y se sitúa en cuarta posición. Muchas gracias por seguirnos en este espectacular día repleto de acción. La siguiente parada de estas series será en Colorado, en Pikes Peak Marathon. El año pasado en Pikes Peak Marathon una pareja de corredores locales se llevó la victoria. Tras coronar la cima de Pikes Peak en segunda posición, Dakota Jones comenzó el descenso apretando muy fuerte para adelantar a Darren Beck y conseguir vencer la maratón en el que fue el descenso más rápido de la historia de esta carrera, superando un récord que databa del 1993. En la carrera femenina, Megan Kimmel llegó al punto intermedio muy entera y aún con mucha fuerza, no dando en ningún momento ninguna posibilidad a ninguna de sus rivales. En la bajada siguió corriendo muy rápido para entrar en meta con un tiempo de 4 horas 15 minutos 4 segundos, batiendo así el récord que Lynn estableció en 1981.